Y en nuestro especial de hoy nos acompaña Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva desde Buenos Aires, con quien ampliaremos estos temas. Muchas gracias, doctora Reina, por aceptar nuestra invitación. En su experiencia como médica intensivista, ¿se parece la evolución de la COVID-19 a la de la influenza? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. La verdad que la evolución del COVID es, la verdad, mucho más grave. El compromiso respiratorio es mucho más severo, mucho más pacientes. Aparte, la prolongación en el tiempo hace que esta pandemia por COVID sea realmente mucho más preocupante y más grave, porque, bueno, el H1N1 fue un periodo mucho más corto, duró, al menos aquí en Argentina, duró aproximadamente unos 3 a 4 meses, los pacientes fueron graves, los ingresos a las terapias intensivas fueron con pacientes graves jóvenes también, pero rápidamente eso se controló y bueno, el advenimiento de la vacuna realmente hizo que haya una inmunización masiva a nivel de la población. Sin embargo, la patología por COVID se evidencia mucho más comprometido, los pacientes mucho más comprometidos, una prolongación mucho más larga en terapia intensiva y además el tiempo, casi año y medio, o casi, sí, más de un año y medio lleva. Esto también hace que esta situación sea mucho más compleja. Y las repercusiones, como bien han dicho en otra nota anterior, el síndrome post-COVID, que se está viendo mucho en estos momentos y ahora con el transcurso de casi un año, digamos, de seguimiento de estos pacientes, se ve que estos pacientes quedan con muchas secuelas que necesitan una recuperación larga, muchas veces más de un año de recuperación, y a veces las secuelas son tan graves como que el paciente prácticamente no puede hacer tareas mínimas o tareas básicas, ¿no? Y necesita realmente de la colaboración, y todo esto es con un acompañamiento de un equipo multidisciplinario para el cual los sistemas de salud se tienen que preparar y tienen que armar estos equipos multidisciplinarios para poder soportar la recuperación de estos pacientes. Doctora Reina, ¿y cuáles son los principales retos y dificultades que enfrentan los médicos intensivistas para tratar, digamos, a los pacientes COVID-19, a los que entran en la hospitalización? Fundamentalmente lo que es manejar pacientes muy graves, el número de pacientes, si son muchos pacientes al mismo momento. Esto no ha sido nunca habitual en las terapias intensivas, de tener tantos pacientes graves juntos, ¿no? Y es más, ampliar la cantidad de camas para poder atender a estos pacientes. Entonces la carga laboral es mucho más alta porque grandemente se excede al número de pacientes que cada profesional tiene que atender para cumplir con los estándares de calidad de atención, y atender pacientes fuera de las terapias intensivas, porque bueno, se han ampliado estas camas fuera de la terapia intensiva, y la rapidez con que estos pacientes realmente se descompensan y cambian rápidamente su cuadro clínico y empeora. Entonces uno tiene que estar continuamente muy presente, muy alerta, con un control muy estricto. Esto significa, bueno, estar permanentemente con el equipo de protección personal colocado, lo cual también es muy agotador, pero bueno, es así trabajar con estos pacientes y las diferentes procedimientos que hay que hacer. Uno de ellos es rotarlos boca abajo, lo que se llama la posición prono, que se ha intensificado muchísimo de realizar con estos pacientes, y esto significa una carga porque rotar a cada paciente al mínimo se necesita 4 personas para poder rotarlo con toda seguridad. Estos pacientes son pacientes que tienen un tubo endotraqueal colocado, conectados al respirador, vías venosas, entonces hay que tratar de evitar que eso se desplace, se pueda salir, y eso mínimo son 4 personas, y se está haciendo eso con promedio el 50% de cada sala de terapia intensiva de los pacientes, sí, ¿no? De cada sala de terapia intensiva todos los días. Sí, realmente una demanda altísima de personal. Y brevemente, para terminar, doctora Reina, la COVID-19 tiene de todas maneras una alta tasa de mortalidad hospitalaria. ¿Cuáles son los factores asociados? Fundamentalmente, el gran compromiso respiratorio que tienen estos pacientes, el deterioro importante de la oxigenación, el compromiso importante de su sistema respiratorio y la falla multiorgánica. Rápidamente estos pacientes progresan
a afectarse otros órganos más, y esto hace que realmente estos pacientes tengan un cuadro clínico muy complejo, shock, falla renal, falla neurológica, falla cardíaca, y esto realmente aumenta mucho la mortalidad de estos pacientes, que por ahí no se suele ver con otras patologías respiratorias habituales para esta época del invierno, fuera de la pandemia. Realmente el cuadro clínico es mucho más severo, y de hecho la mortalidad de estos pacientes es mucho más alta que la mortalidad de cualquier neumonía fuera de la pandemia, digamos, ¿no? Que ingresen en estas épocas del año de invierno. Muchas gracias, doctora Reina, por estos análisis. Cuídese y hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Cuídense ustedes también. Gracias.